la hora clave de las noticias, despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en la clave 92.9. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra nueva edición de www.copano.news en Santiago de Chile, la 92.9, con un masivo corte de luz anoche que genera a esta hora choques, semáforos apagados y caos vial. Así que atención con eso. Para contarte los detalles, por si estuviste anoche descansando como yo, que se encontró con el título en copano.news a la mañana, en nuestro sitio, una torre de alta tensión se cayó y provocó un apagón masivo en la región metropolitana. Esto fue en el sector Locañas de Avenida La Florida. Durante la noche del jueves se registró este masivo corte de luz que afectaría a más de 428.000 personas, o sea, casi medio millón, según el Senapred. Las cámaras de Ledrium, que son unas que ocupamos muchos medios online para poder mostrar lo que pasa, registraron el momento en donde se apagó todo, a eso de las 12 de la noche con 4 minutos. Es bien impactante el instante. Era una boca de lobo anoche. ¿Dónde estabas? No puedo decir, pero llegué a mi casa después de las 12 de la noche. No puedes decir, estabas de fiesta. Porque te voy a contar después. Pero algo que me pasó. ¿Qué estabas en una...? Alguien que vi. ¿Alguien famoso? Sí. ¿Famoso? Anoche, pero ya no, ya. ¿Pero eso se terminó o está? ¿O ¿cómo? revivió? No, revivió. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Y justo se les apaga la luz. Dicen, vamos a reencontrarnos. No, pero donde yo estaba no se apagó la luz. Y llegué a mi casa. ¿Fueron a comer? No, es que no se comieron. No, tampoco. Fue como un encuentro. No, algo así. Y llegué a mi casa boca de lobo, me dio mucho miedo. Terrible. Es que ahora está solita. Sí, pero bueno. Los para, conserjes siempre muy amables. Para todos los fans. Fran está solita. No, siempre bien acompañada. Siempre con amor. Siempre con amor. Que haya amor. Oye, estamos en vivo. A toda la gente que nos está escuchando, con la bondad y amabilidad, quien está siempre patrullando. Y no sé si fuiste víctima de este apagón. Yo pensé que de él. Mi amigo Sebastián. Oye, realmente increíble lo que acaba de pasar. Estamos viendo en TVN que a una persona le robaron tras sufrir accidente vehicular. Ya no hay límite. Ni un límite. Hay un tema moral ahí dando vuelta. Sí. En todo caso, este apagón generó hasta la reacción de Yuri. Ah, claro. Que siempre posteó amigos chilenos. Bueno, Yuri tiene un marido chileno. Y tiene un chiringuito acá. Pues viene de vez en cuando a los programas de jueza. Con el apagón. ¿Qué cosa sucede? Bueno, en este momento hay accidentes en varias partes de la ciudad, así que por favor anden lento, no se aceleren y llamen a sus empleadores y amigos porque hay problemas con el tráfico. Sí, es verdad. Y todo esto del apagón fue porque se cayó un árbol en la Florida. Entonces también... Sobre una torre, entonces también me parece que los municipios más que nunca tienen que estar atentos a los árboles más viejos que podrían caer con los vientos que hemos visto durante esta semana, con las lluvias que se vienen y una actualización constante. Sí, vamos a estar atentos a ello en esta jornada. Muchas gracias a todos los que ya se encuentran conectados y nos mandan sus saludos y parabienes. Como cada mañana estamos acá en la 92.9 de 8 a 9, celebrando los 10 años de Radio La Clave. Oye, más de 400.000 clientes fueron víctimas de todo esto y estamos atentos con ellos. Otro día en Memelandia, de toda esta locura. ¿Sabes qué, Nico? Bueno, a propósito de que dices que hay repercusión en los chats, que hablamos también en la comunidad a través del grupo de WhatsApp constantemente. Ayer me llegaron testimonios ¿de qué? Personales, digo, a mi cuenta personal, del tema del aborto. Muy fuerte. Bueno. Gente de diferentes partes del mundo, así que es un poco las repercusiones que tiene también este tema, más allá de la
discusión política, me parece. Hay varias perspectivas. Nosotros ya estuvimos con la ministra de la Mujer en el stream que hacemos a las 9, Sebastián Flores Muga. ¿Cómo le va, Sebastián? En turno.live. Hola, Nico, ¿bien y tú? Sí, si pones www.turno.live llega al canal. Y estuvimos con la ministra y hablamos del tema del aborto y ella decía una frase interesante, que antes las abuelas hablaban de hay que tomarse el remedio. Remedio, sí. Yo, la verdad, no lo tenía dentro de mi registro. Y el tema del apio también, es verdad. Increíble. Sí, son conversaciones que hay familias, hay vínculos diversos que recién los están teniendo. Entonces, bueno, esa conversación surge y nada, gracias por la confianza a las personas que cuentan los testimonios a uno como periodista desde su labor, claro, de comunicadores, desde nuestra labor de comunicadores, pero también se abre una ventana para gente que nunca ha contado su historia y que es muy fuerte, me parece. Oye, Flores Muga, te hago la pregunta correspondiente en esta mañana. Dentro de todo lo que está pasando, también, además hay fútbol. Estamos como en medio de todo este proceso de las copas, Libertadores, la Sudamericana y otro evento, dando vueltas por ahí, por el lado de la conversa de café. Pero todo esto se puede ir al carajo. ¿Tú sabes por qué? ¿No? Porque la OMS ha confirmado la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo. E incluso el exministro Jaime Mañalich, que muchas veces hemos entrevistado por acá, dice que puede ser la próxima pandemia. ¡Qué miedo, güey! Chuta. ¿Te acuerdas de la pandemia? ¿Te acuerdas que la gente cantó como Imagine a través de cámara y era espantoso? ¿Te acuerdas cuando fuiste a carretear en pandemia frente a una webcam con un aperol en grupos de chat con desconocidos? No, nunca fui con desconocidos yo. O sea, yo sí. Yo me junté con gente que conocía. Pero eran como grupos de 10, 20, 30 personas, era de loco, güey. La burbuja sanitaria, todo eso, que en realidad a la gente le quemaba la cabeza. Sí, es verdad. Complejo momento, ojalá no volvamos a él. No. En este 6 de junio del año 2024, donde vamos a pasar pronto el ranking de noticias porque tenemos dos invitados importantes. Nicolás Sepúlveda, editor de CIPER, del Centro de Investigación Periodística de Chile, a propósito de unos WhatsApp que se filtraron respecto a unas conversaciones que tendría Mario Desbordes, ex ministro de Defensa y actual candidato alcalde por la madre de todas las batallas, que es la comuna de Santiago, o Santiago Centro, respecto a asignaciones de jueces. Vamos a estar analizándolo y contándonos quién hizo el reportaje y quién hoy también tuvo otra publicación importante. Y vamos a estar conversando también con Adriano Rivadeneira, analista internacional, que ya está calentando en un costado de la cancha también para entrar. Así que siendo las 8:11, amigo Nicolás Copano, te invito a que hablemos de café. Mira, tú sabes que yo soy un fan del café. Sí, yo creo de los más fan que conozco del café, que he conocido alguna vez. Sí, yo me hago mi cold brew en la mañana, me tomo toda la mañana, estoy en esto les cuento a ustedes porque abro mi corazón. Al lado de mi cama tengo una tónica con un cold brew para poder despertarme y con eso encender mi energía. Y la energía que me enciende acá, en este estudio, es nada más y nada menos que la cualidad de un café fresco. Y la cualidad de un café fresco es Café Amati. Todo nuestro café es importado directamente de origen, conociendo así su trazabilidad, asegurando una excelente calidad. El café tostado semanalmente en su propia casa de tueste asegura un producto siempre fresco. Es muy bueno, Amati. Ahí Adriano Rivadeneira, que viene de Italia, le gusta. Dice sí. Sí, dice. Está a prueba. Y eso es importante porque si de ese lugar donde el café es café, te dicen esto es porque Café Amati te permite disfrutar de diversas variedades. Y te digo algo más. De arábico y blend. Hasta hoy están con Cyber Day. ¿En serio? Sí. Cafeamati.cl. Me meto ya. Entro en este instante donde... que a las últimas ofertas, así que... Sí. www.cafeamati.cl www.cafeamati.cl. Me metí en este instante mirando toda la oferta. La cualidad de un café fresco con tueste de inspiración italiana. Manito ahí, italiana. Presenta la mañana de Radio La Clave, el ranking de noticias. Abre los fuegos ahora. Estos son los principales titulares del ranking de noticias.
www.copano.news. En la clave 92.9. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó la posibilidad de un nuevo retiro de fondos previsionales, enfatizando que el enfoque del gobierno está en aprobar la reforma de pensiones. La bancada PPD e Independientes había presentado un ultimátum a la moneda, amenazando con impulsar el retiro si no se avanza en la reforma. Vallejo destacó la urgencia de mejorar las pensiones actuales, proponiendo un aumento de la PGU y la creación de una pensión adicional por aporte de los empleadores. La propuesta de Vallejo busca reconocer los años cotizados de los jubilados, sugiriendo que los empleadores actuales aporten al menos un 3% para una pensión de seguridad social. A pesar de la flexibilidad mostrada por el gobierno para llegar a un acuerdo, la ministra señaló la falta de votos y cooperación de la oposición. La ministra vocera, Camila Vallejo, reitera que un nuevo retiro no es parte del programa de gobierno. Eso es verdad, no estaba dentro de los ítems. Instó a la bancada PPD a colaborar en el diálogo con la oposición para desbloquear la reforma y evitar medidas que generen riesgo inflacionario, que ha sido parte de los triunfos de esta administración a nivel económico. La bancada PPD Independiente se incluye a Camila Musante, Marta González, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristian Tapia, Héctor Ulloa y Jaime Araya, quienes exigen la reforma de pensiones, que es un tema que se ha hablado. Y Vallejo dice, miren, la propuesta es aumentar la PGU de 206.000 a 250.000 y crear una pensión adicional con aportes de empleadores, o sea, que se pongan los empleadores que mueven la economía y que al final se transforman en bestias negras a la hora de jubilarse. Yo no creo que no sea, yo creo que puede ser una buena idea. Sí, bueno, cuando uno piensa en empleadores, cuando es empleado la mayor parte del tiempo, uno dice, sí, pues que paguen los empleadores, ellos tienen que hacerse cargo, ellos son los que se quedan con el gran capital, pero eso es cuando uno piensa en grandes empresas, empresas medianas, pero cuando uno es pequeña empresa, cuando usted es pyme, muy pequeña, demasiado pequeña, cada punto adicional duele. Sí, mira. Cada punto adicional duele porque es plata que finalmente el emprendedor que levanta su local también tiene que poner plata a esta reforma previsional. Y está bien, a mí me parece bien que se aumenten estos 6 puntos adicionales. A propósito de una reforma de pensiones que ya lleva congelada en el Congreso, no congelada, sí, se está debatiendo en el debate público, pero no avanza hacia lo que necesitan las personas, es que al final de mes, quienes ya están jubilados, le llegue más plata a su bolsillo. Para eso se creó la PGU, la Pensión Garantizada Universal, el gobierno de Sebastián Piñera, y para eso ahora se está discutiendo en qué van a ir los puntos adicionales con cargo al empleador, que bueno, llevamos más de un año desde que partió el gobierno, quizá, o al menos desde el 4 de septiembre del 2022, desde que el gobierno dijo, voy a esperar esta fecha para empezar a hacer mis reformas. Bueno, jugó con escenario en contra, tuvo que atrincherarse en el 3-3 que había propuesto Piñera, y actualmente, como no avanzan las mejoras de las pensiones, volvemos al 2020, volvemos al debate del retiro de pensiones, un debate que se reimpulsó hace muy poco y se hizo en un programa de farándula estelar que fue Podemos Hablar de Chilevisión, cuando invitó a Pamela Giles, que es muy hábil comunicacionalmente. Y yo no me gusta mucho su performance como legisladora, pero creo que como comunicadora es una máquina, es increíble. La lee. O sea, sabe hacer el show. Es panelista y parece coconductora. Es esa gente que se pone al lado y rápidamente se apropia del espacio. Y bueno, ahí, aparte de contar que tiene relaciones y que ocurren relaciones de carácter íntimo en el Parlamento allá en Valparaíso, contó que se va a impulsar un nuevo retiro, el 7º. Y le decimos 7º, más allá de que se aprobaron solo 3, porque se cuentan los intentos. Claro. Porque en realidad es el 4º por 4º intento. Una cosa así. Yo quiero tomar lo que tú dices, Sebastián, que es súper interesante. Lo que pasa es que nuestra sociedad, para poder mantener cierto equilibrio y reducir las brechas y distancia entre los que más tienen y los que no, tienen que lograr comprender algo que durante el estallido social, que creo que fue lo único bueno al final, si se extiende, hubo un momento de comprensión por parte de las clases más acomodadas, estructurales, de decir, tenemos que entregar un poco. Porque al fin y al cabo, invertir en el bienestar de la gente, que creo que lo tienen que hacer las empresas grandes. Yo también me conecto contigo y me conecto con todos nuestros amigos pymes.
Es difícil, porque ahora que uno es pyme. Claro, uno empieza a pensar, esto. Pucha, es un puesto de trabajo es menos eficiente porque, claro, voy a tener que invertir en la gente y está bien. Si me obligan a invertir en la gente, lo voy a hacer. Pero claro, es más difícil. Pero tiene un lado bueno, que es que las economías funcionan en torno a las estabilidades. Entonces, invertir en bienestar social es invertir en estabilidad. Claro, invertir... Porque es que no te explote por el aire. Invertir en el bienestar de las personas e invertir en tu negocio. Porque no solo la persona va a tener la confianza en el empleador o la empleadora que le está entregando trabajo, sino que también va a sentir un bienestar emocional, personal, económico, que le va a permitir rendir mejor en su trabajo y comprometerse tal como el empleador se compromete con él en asegurarle un buen empleo. Y cuando digo empleo no me refiero solo a las labores, sino que a toda la seguridad social que eso implica. Es una inversión en tener una mejor calidad de vida a las personas. Que da seguridad en uno mismo o en una misma, tener un buen empleo y a contramano, pucha que no la da cuando eso tiene alguna turbulencia interna. Bueno, a propósito de ese debate, la bancada PPD Independiente, que hace este ultimátum de acelerar la reforma previsional, no me termina de cuadrar si realmente se cuadran con la idea de un retiro de fondos de pensiones, como ya ha dicho el ministro Marcel, como incluso ha dicho el gobierno, que cambió de opinión. Es decir, el actual oficialismo no pensaba a sí mismo, y actualmente, con la guía de Mario Marcel, que sí, él nunca cambió de opinión. Como presidente del Banco Central siempre dijo que no era una medida que permitiera el crecimiento económico o que permitiera mantener la inflación baja, que se disparó durante la pandemia. Pero bueno, Mario Marcel se integró a las filas del gobierno, los ex dirigentes estudiantiles se cuadraron detrás de su línea, y actualmente lo que está haciendo el PPD me parece que es un método de presión. Quiero creer que es un método de presión más que una real como creencia de que un retiro de pensiones va a permitir mejorar la situación, porque viene con backlash. Aprobar el retiro de pensiones, vaya a poder comprar más cosas, obviamente, pero te va a subir todo. Claro. Sumando, restando, salís para atrás. Entonces, en algún momento la factura llega. Sí. Por desgracia, y ahí hay que pagar el IVA, hay que hacer el formulario 29. No, sí, se gasta. Me gusta. Va pensando ya en todas las cosas. Oiga, usted, Juan Pablo Suet, tiembla con usted, ¿ah? Mentalidad. Mi 2024 es mentalidad de tiburón. Muy bien. Me dijeron los astros. Va a ser un TikTok que diga, ¿quieres ser millonario? No, pero es que junta lo vives, 3 amigos, diles que vengan a mi curso. ¿Cómo? No hagas eso, Seba. Curso de oro. Está enfocado en otras cosas. Puesto número 2. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que impone restricciones temporales al asilo y acelera las deportaciones de migrantes indocumentados. Esta medida busca controlar el acceso al país y responder a la situación de frontera desbordada. El subsecretario Blas Núñez Neto destacó que las nuevas reglas entrarán en vigor inmediatamente, incrementando las deportaciones y alterando el proceso de solicitud de asilo. La política migratoria se endurece, estableciendo un umbral de detenciones diarias para activar o suspender las restricciones. Los migrantes que crucen sin documentos no podrán solicitar asilo, salvo excepciones, y enfrentarán una deportación acelerada. Además, se impondrá una prohibición de 5 años para aquellos que no manifiesten temor de regresar a sus países. A ver, en este momento Estados Unidos está en medio de las elecciones y hay que comprender que estas medidas tienen que ver con pedidos populares. Popular en todo el mundo. Si el cierre de frontera ante la inmigración ilegal es una solicitud que vemos acá en Chile, pero vemos en todos los grandes olas migratorias, que acá en Sudamérica tenemos el caso de la diáspora venezolana, que a propósito del régimen de Maduro busca otras formas de vivir. Pero en Medio Oriente tenemos la migración por las guerras, tenemos migración por los flujos también de situaciones climáticas. Entonces, en Ecuador, por la ola de violencia. Los movimientos de gentes masivos son un común, y Estados Unidos siempre la llamada tierra de la libertad, siempre un destino al que alguien en un escenario, en un lugar con complejidades busca. Claro, el sueño americano. El sueño americano.
como Fievel. ¿Te acuerdas de Fievel, el ratoncito? Que era una historia, Fievel va al oeste, que era una familia rusa que llegaba a vivir a Estados Unidos, unos ratoncitos, y buscaban el sueño de la libertad en esa fábula para niños en formato de película de animación, que es también la búsqueda de la mayoría de la sociedad. Bueno, el Joe Biden, que va de candidato nuevamente, impone una amplia prohibición de asilo a migrantes en la frontera, y prohibir esta medida es un poco frenar la ilusión del sueño americano a mucha gente. El sueño americano que también constituye el proyecto occidental. O sea, claro, si no puedes vivirlo en Estados Unidos, lo replicas en tu país. Y en Chile hay un mismo sueño americano que replica la idea de Estados Unidos en Chile. Y así vivimos en Occidente mayoritariamente. Uh-huh. Biden, en esa línea, está a 5 meses de las elecciones y busca diferenciarse las políticas de su predecesor y también contendiente, Donald Trump, que critica el Partido Republicano por obstruir un acuerdo de seguridad fronteriza. Y ese escenario a mí me parece particular y novedoso, porque la principal frontera de Estados Unidos está en el sur, con México. Con México. Donde hay una nueva presidenta. Nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Y el otro día hablábamos con Estefanía Veloz, uh-huh, que tú le preguntaste, Nico, sobre la relación que va a tener ella con el eventual, puede ser Biden, eventual nuevo presidente de Estados Unidos, y va a haber que establecer a propósito de estas conversaciones nuevas formas también de enfrentar este proceso global, pero que tiene Estados Unidos, la tierra de la libertad, la tierra del sueño americano, como uno de los principales lugares al cual se acuden las olas migratorias. Ahí va a haber que hacer acuerdos bilaterales, que actualmente Estados Unidos tiene uno con México, para aceptar deportados y un programa de libertad condicional humanitaria para ciertos solicitantes de asilo. ¿Qué va a pasar ahí, Nicolás Copano? Tú que sabes tanto de Estados Unidos. Mira, yo tengo la tesis que en torno a la elección, el Partido Demócrata está jugando, y Joe Biden, con los tiempos. A más cerca de la elección vamos a ver más medidas de este estilo, que llame la atención de las derechas, más, digamos, consciente y menos radicalizadas, porque Trump tiene un votante que le cree todo, que es capaz de sumarse a TikTok con él en masa. O a su nueva red social. O a Thread. Es de alguna manera una estructura criptorreligiosa como proyecto. También esos códigos los utilizan los populistas como el señor Javier Milei, que habla de las fuerzas del cielo. Entonces, entrar a lo racional con esa audiencia, que puede ser minoritaria, pero muy ruidosa y muy entusiasta, está ahí. Pero hay un grupo de republicanos más conscientes que quizás están buscando no alinearse a un tipo como Donald Trump, que también representa para muchos debilidades de Occidente en torno a la estructura militar industrial americana. Entonces, en esa lógica, Biden le hace un guiño a esa audiencia y probablemente siga en ese código. Es como lo que hace Bodanovich acá cuando dice militares, Mara Maipú. Y dice, pero eres de izquierda, ¿cómo hizo eso? Claro. Me sorprende, hace sinapsis mi cerebro. Quizás lo voto. Ese es a lo que apela. Y también hacer hincapié, en reacciones internacionales de defensores de derechos humanos, el Foro Nacional de Inmigración, Haitian Bridge Alliance, que expresan su preocupación por las restricciones y consideran un ataque al derecho de asilo. Porque qué importante es el derecho de asilo cuando hay regímenes autoritarios y otros países reciben gente. Bueno, la migración es un tema muy complejo que por supuesto lo revisamos siempre acá en Copano.news. Vamos a estar muy atentos a lo que haga Biden, Trump y todo lo que pase en la tierra de la libertad. La carrera presidencial. Nico, una pregunta. En esta carrera presidencial, ¿cómo lo ves tú? En este Biden-Trump nuevamente, ¿todo vale? ¿Van a estar en los próximos meses en un todo vale? Es que la conversación comienza con el próximo Town Hall. Los Town Hall son debates televisivos presidenciales. Hay uno entre CNN y ABC, que es muy importante, en el cual vamos a ver cuál va a ser el estilo
que cada uno tome. Ojo, a nosotros nos llegan poco los virales de Biden. Nos llega mucho más la espectacularidad trampiana. Pero Biden, a pesar de que está quemado por su edad, no es un tipo que cuando tú lo escuchas de largo no apele al sentido común. Y también es bastante espectacular. Es campechano. Yo creo que es como un papá, bueno, ni siquiera, un abuelo. Bueno, está compitiendo con Donald Trump, que se puede ver más joven por su estilo de vida. Pero tienen más o menos la misma edad. Similar. Sí. Entonces, va a ser relevante poder ver ese todo vale si se aplica a partir del momento en que empieza el debate televisivo, que ves siempre es espectacular. Un antes y un después. Vuelvo al punto, yo creo que todavía es muy temprano, pero es interesante la jugada arriesgada de los demócratas de atrasar el proceso, también entendiendo de que Donald Trump se metió en una trampa judicial interesante, autogenerada por lo demás, con el tema Stormy Daniels. Los norteamericanos son bastante más conservadores que nosotros. Ya Biden le hizo un gesto al público liberal hablando del tema de la marihuana. Creo que con eso ticket y ya está. Pero ahora yo siento que efectivamente vamos a ver a un Biden que le haga más gestos a ese mundo. Como lo que bien decía mi compañero Flores Moga al estilo Tomás Dodanovich. Puesto número 1. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sugirió que el asesinato de Ronald Ojeda, ex militar venezolano y refugiado en Chile, podría ser una operación de inteligencia internacional. Durante una conferencia en Caracas, Saab expresó su preocupación por la posible implicación de agentes no identificados y criticó a la Fiscalía Nacional Chilena por no compartir detalles de la investigación con los emisarios venezolanos. El caso de Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile, desencadenó tensiones diplomáticas y teorías de conspiración. Saab descartó la extradición de los sospechosos venezolanos Walter Rodríguez y Michel Villegas y planteó la hipótesis, atentos, de una operación de falsa bandera para dañar las relaciones entre Chile y Venezuela. Sí, ese es el concepto. ¿Qué es una operación de falsa bandera? ¿De dónde viene? Es un concepto militar de izar banderas de un país diferente al propio. En contextos para de guerra. generar tensiones. Para que tú pienses que ese fue, pero no fue. Claro. Y esto sería, según los venezolanos, que también tienen sus intereses, en su hipótesis, eso. Básicamente, un tercero interviene, hace parecer que es por parte de un gobierno y eso genera distancia de desconfianza. Venezuela inició su propia investigación para colaborar con Chile, con fiscales venezolanos que visitaron Santiago, no obtuvieron acceso a la información del caso, es como investigación independiente. Ronald Ojeda fue secuestrado de su hogar y su cuerpo fallado en una baleta bajo cemento en un crimen espectacular. Él era disidente del gobierno de Maduro y en un momento la Fiscalía Nacional Chilena hizo sus declaraciones y el fiscal Saab lo que planteó fue, que es el fiscal nacional general de Venezuela, dijo que eran declaraciones infundadas. Entonces ahí es donde está esa tensión. Respecto a las instituciones chilenas, hay rechazo de la especulación judicial. Luis Cordero dijo, este es un país que respeta sus instituciones. Ahí pasó un pequeño repaso. Y que no está acostumbrado a la especulación judicial. O sea, dice, acá somos serios. Sí, es verdad eso. Yo estoy totalmente en contra de la especulación judicial. No, yo creo que en este país es bastante distinto al resto de América Latina. Yo que soy fan del debido proceso, creo que especular sobre esto, además, bueno, claramente tienen su propia investigación, pero no han mostrado ninguna prueba, ningún antecedente que hable de que pueda haber una operación de falsa bandera. Que operación de falsa bandera, así en línea, lo más simple posible es básicamente hacer creer que lo hicieron los otros para que tú te quedes en mala. Es decir, los venezolanos están planteando que alguien quiso hacer creer que eran venezolanos para que
se enemisten con los venezolanos, digan, no, el régimen de Maduro, Caracas, marxista, izquierdista, internacionales, eso lo plantea. Alberto Van Claveren, canciller de nuestro país, ministro de Relaciones Exteriores, calificó de inaceptable e incomprensible, pero a mí lo que más me llamó la atención de lo que dijo es, pero no nos sorprenden. Sí. Y el pero no nos sorprende, a mí me sorprende, porque se supone que hay una relación de diálogo previo a este caso de Ojeda, donde el subsecretario Monsalve viajó a Caracas, iban a hacer una coordinación para enfrentar el crimen organizado. Y bueno, luego de este crimen también el crimen de Ojeda, todo se diluyó un poco, no se activó nunca. Y cuando dice que no nos sorprende, mi pregunta es si el canciller habla a título personal o a título de autoridad del ministerio o a título de gobierno general. Me cuesta un poco comprenderlo, porque en los tres niveles creo que es distinto el caso. Si habla a nivel gubernamental de que no le sorprende, significa que efectivamente hay un quiebre, no total, pero importante, en el diálogo que está teniendo Santiago con Caracas. Si bien Gabriel Boric nunca ha sido particularmente fan de Venezuela y ha sido muy crítico de las violaciones a los derechos humanos que ya han ocurrido, como persona de izquierda que es, no se sumaba al coro de la derecha internacional diciendo que sí o sí es lo peor, hacía siempre algún pequeño matiz que le ha costado también crítica importante a otros mandatarios a nivel global, de izquierda por cierto, pero que digan que no lo sorprende, a mí me parece que está diciendo que no ven ninguna seriedad en lo que está planteando la Fiscalía venezolana, lo que está pregonando la diplomacia venezolana, y yo creo que de acá en adelante va a ser muy difícil una cooperación, y es lo que plantea la derecha, que cómo puedes cooperar con un régimen, comillas, narcodictadura, que les gusta llamarlo, y a mí ahí cualquier quiebre diplomático a mí no me gusta. Yo creo que los países tienen que dialogar en algún nivel. Que, por ejemplo, que no haya embajada de Chile en Bolivia, a mí también me parece mal. Que siempre creo que tiene que haber, bueno tener teléfono. Por una cosa de asilo político, por gente que vive en tu país allá. Entonces, creo que este crimen de Ojeda, que todavía queda mucho por resolver y agua por pasar para ver quiénes realmente lo hicieron, pero me cuesta comprender no nos sorprenden. No sé qué están pensando actualmente sobre el diálogo con Venezuela, y eso a mí, para la lucha contra el crimen organizado, para el debate sobre la inmigración ilegal, para también la relación comercial que pueda haber, me parece que tiene que resolverse y establecer un poco más de claridad en esos dichos. Son las 8:35 de la mañana, el ranking de noticias en la 92.9 Radio La Clave. Quiero recordar a la gente de que hay, por el tema del apagón de anoche, muchos accidentes y problemas. Por ejemplo, la autopista Costanera Norte tiene un retraso de hasta 17 minutos. El tráfico está realmente muy pesado en la zona. Lo mismo en la autopista Américo Vespucio Sur con 6 minutos de atraso. En la central, solamente para que te imagines cómo está la cosa, 15 minutos. Así que mantengan la calma y acompáñennos. Hay otras cosas pasando también. En Macul y Ñuñoa hay una rotura de matriz por acumulación de agua, y tienes que tener precaución en la movilización entre Avenida Maratón y Rodrigo de Araya. Y como tú decías, entre Américo Vespucio y Avenida Osa, al norte hay congestión muy alta en estos momentos. Saludo a los que nos están escuchando desde ahí y ánimo, porque hay trabajos en el cruce de Príncipe de Gales en La Reina. Congestión en la parte Rotonda Quilín, en Peñalolén también. 8:36, ranking de noticias en Radio La Clave 92.9. Estos fueron los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news. En La Clave 92.9. Hay una cantidad preocupante de micrófonos apagados. Semáforo apagado. Sí, alta precaución por estos semáforos apagados en diferentes puntos de la región metropolitana. Providencia, Puente Alto, San Joaquín, San Bernardo, Ñuñoa, Macul, La Granja, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, por el apagón de anoche. Así que, bueno, mucho ánimo. Los Leones con Lota, por ejemplo, estoy viendo aquí. Alameda con Matucana, Padre Hurtado con Condel. Esperamos que se reactiven rápidamente. Estamos en vivo y en directo. Oye, no comentamos algo que está en www.copano.news y vale la pena hacer el apunte, que es
esta situación de la alcaldesa de Nogales. La alcaldesa de Nogales es todo un personaje. Primero dijo que era imposible sacar funcionarios y que tenía que llegar a ser hasta un Kiko, lo cual fue poco decoroso. Pero ahora la persiguieron, la grabaron y se cayó. Y se transformó en uno de los virales del momento que vamos a analizar durante la mañana. Funada por funcionarios, sufre aparatosa caída en vivo y la puedes ver a través de www.copano.news. Pregunto, ¿te parece gracioso? ¿Molesta al camarógrafo? ¿Está ahí el video? Está ahí el video. Ya. Me da la secuencia, cómo cae. Increíble, 8:38. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, amigo de la casa, viene nuevamente a hacernos un repaso por lo que está ocurriendo en el mundo. Y siempre, bueno, tiene una perspectiva sobre lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Medio Oriente, lo que ocurre en la Rusia de Putin, y también en la Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica de Biden. Y si bien quiero que hagas un pequeño repaso general por todo lo que está yendo, a mí me interesaría que a veces veamos la perspectiva un poco más de big picture, como se dice en inglés, la gran foto. ¿Por qué llegamos a esta instancia? Bueno, la guerra, tú lo has dicho en tu podcast, que recomiendo siempre escuchar, que se llama Historias Felices y Tristes de Occidente, que siempre rankea bien en el top 200 de Spotify Chile. Le hago la invitación de verdad a escucharlo. Es muy interesante y uno aprende mucho y muy entretenido. Muchas gracias. Bienvenido, Adriano Rivadeneira. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Hola, Adriano, ¿todo bien? Un placer venir Bien, por acá. también. Cada vez mejor posicionado tu podcast, además. Gracias, sí. Bueno, eso gracias a los auditores. Sí, vayan No, a gracias a ti, que es muy bueno tu trabajo. Pero hazme un repaso muy breve, en un minuto. Te voy a hacer este ejercicio para que aprenda a hacer contenido para TikTok. Profe Y Flores de Moa. muy pequeño, de lo que está pasando en el mundo, para entrar al por qué pasan estas cosas hoy en día en el mundo. Sí. Bueno, en Gaza la guerra en terreno la está ganando Israel, pero no la va a ganar en términos tácticos, porque al final los gringos los van a obligar a retirarse, y con el retiro de Israel de Gaza va a ganar jamás. O sea, eso va a ser contado así, de victoria, ¿ya? En Ucrania es difícil que los rusos vuelvan pasos atrás de lo que ya tomaron. Sí, mientras antes te sentabas a la mesa, menos soldados rusos, ucranianos y civiles van a morir, o caer prisioneros, o ser heridos o mutilados. O sea, hay 500.000 personas hasta ahora en estos 10 años, no 3, 10 desde 2014, que han caído de esta manera en Ucrania. Yo creo que ya fue suficiente. Y Taiwán, que es el próximo y desafío final del imperialismo norteamericano, y ahí volviendo a donde tú quieres ir, ¿no? A la amplitud del tema. El tema es que nosotros vivimos con imperios, ¿ya? Eso hay que entenderlo bien para poder entender lo que pasa con la geopolítica. El mundo no está balanceado por estados nacionales y voluntades de estados nacionales. Estamos todos vinculados a un eje. Siempre ha sido así. Me cuesta, digamos, imaginarme una época en que no ha sido así. Nunca no ha sido así. Nunca no ha sido así. Siempre ha habido un imperio o una realidad imperial presente, sobre todo para los occidentales, porque los occidentales tenemos lo voy a decir como occidental, ya para establecer al tiro una muralla griega entre lo que somos nosotros y el otro, ¿ya? Que es la dicotomía en la cual vivimos nosotros hoy en día también. O sea, nosotros tenemos a nosotros, los occidentales, y después están los otros, ¿ya? Y nuestro imperio ahora es Estados Unidos. Y nuestro imperio de Estados Unidos, hay una frase que identifica mucho la dinámica imperial de esto, cuando Biden le dice a Netanyahu: no cometan nuestro mismo error. ¿A qué se refiere con eso Biden? En 2001 ocurrió lo de las Torres Gemelas. No fue un hecho histórico relevante, de por sí. Fue un atentado con 3.000 muertos, ¿ya? En Gaza ha muerto mucha más gente. Ya. Pero ¿a qué le recuerda el atentado de las Torres Gemelas? Al pogrom del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Murieron 2.000 israelíes, y la reacción fue una sobrereacción. Los norteamericanos se fueron a meter en un pantano absoluto desde un punto de vista militar y ético también en Afganistán y en Irak después del atentado, y destrozaron generaciones enteras de personas, y eso fue un error, y hoy las élites gringas lo admiten eso.
Hay unos videos en YouTube impresionantes donde están los mismos generales que estaban al mando de esas fuerzas armadas en Irak y en Afganistán diciendo, mira cuántas veces nos equivocamos acá. No cometan nuestro mismo error. Entonces, de Biden a Netanyahu. Claro. Y eso porque Israel es una provincia del imperio norteamericano. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora y por qué hay tantas crisis todas juntas? Es porque el imperio norteamericano empezó a temblar. Y empezó a temblar en lo más básico. Lo primero, digamos, hablándolo desde una perspectiva más psicológica, ya más de psicología de masas, que es uno de los presupuestos importantes para entender la geopolítica humana. Estados Unidos tiene un problema de depresión, primero que nada. Problema médico de larga escala, creo que 1/3 de los norteamericanos han sido diagnosticados con depresión clínica. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad eso. Imagínate que 1/3 de la población está diagnosticada con depresión. Eso primero. Eso te dice mucho del Estado, porque ese 30% va a votar también, ¿no? Estados Unidos no es un país polarizado. Geopolíticamente Estados Unidos entre demócratas y republicanos no hay mucha diferencia. Porque las dinámicas imperiales de un imperio, disculpen por ser redundante, no tienen nada que ver con las ideas de quienes están gobernando en Estados Unidos. Estados Unidos no es su presidencia. Y yo voy a hablar mucho de Estados Unidos acá porque es nuestro imperio de referencia, no porque no haya otro. No tienen nada que... Biden y Trump no son un reflejo de la sociedad norteamericana. Las elecciones no son un reflejo de las dinámicas de un país, ¿no? Nunca ha sido así. Y los norteamericanos están siendo enfrentados por otro imperio, que es China, que está bailando a tu baile del capitalismo, del neoliberalismo. Ellos son mucho más antiguos que eso. El capitalismo y el neoliberalismo, para que lo entendamos bien, es nuestro sistema cultural de referencia. Nosotros quitamos a Dios de nuestras frases. Nuestro mundo siguió, pero si tú le quitas la palabra plata, claro, el mundo sucumbe. Claro. ¿Cierto? No se puede. O sea, incluso tuvimos un evento propio de Cinta El Fin del Mundo, que fue la pandemia, y la plata seguía, y la gente seguía produciendo, ¿cierto? Plata. Puede ser desde su casa, si eran labores que no eran físicas. Es real eso. Y se subvencionó las labores no físicas. Sí, ¿no? Y trabajamos más. Pero el punto es que los chinos, o sea, a ver, de nuevo, el punto no son tanto los chinos. De globalizaciones y capitalismos neoliberales ha habido ya en la historia. Nosotros no somos los primeros. El Imperio Romano, en su realidad, fue una globalización del Mediterráneo. Así el Imperio Británico del 800. Esa es una forma de globalización salvaje. Mucho más salvaje de la que hay ahora. Ahí no había reglas, ninguna, no había derechos humanos, nada. Los chinos están bailando con los gringos a ese baile, pero no es... O sea, los gringos están jugando con los chinos una partida en la cual tú juegas con piezas de ajedrez y ellos con piezas de Go. ¿Ustedes conocen el Go? Sí. Es un juego súper complicado, súper complejo, que es un lenguaje, ¿ok?, distinto. Y la partida no la van a ganar los chinos militarmente, que es la partida gringa, pero los chinos no van a luchar contigo ahí. No van a jugar tu partida. Tú no los llevas donde tú quieres. Son ellos los que nos están llevando donde ellos quieren. Jugando una partida muy parecida a la nuestra, que es la partida del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, como lo hacen ellos. Los chinos, han hecho una estrategia muy, muy así en la línea de lo que tú decís, porque, por ejemplo, TikTok. Se metieron de lleno en el uso de redes sociales. Crearon una empresa de telecomunicaciones llamada Huawei, que en su directorio opera como un comité central del Partido Comunista. O sea, hay cuadros del Partido Comunista en los cargos de CEO, gerente general, de todo esto. Y yo quería ir a ese punto porque yo anteriormente, cuando en el ranking conversamos sobre la noticia y las medidas que está tomando Biden a nivel migratorio, yo recordaba esta película de Steven Spielberg que se llama Un cuento americano, Fievel va al oeste. Sí. La historia de este ratoncito que ya con su familia, saliendo de una Rusia empobrecida en busca de la libertad en el año 91. ¿Qué pasó en el 91? Se cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y yo que vi esa película de niño, uno ve que es la tierra de la libertad, y lo comentaba antes también. Estados Unidos, como somos parte de este imperio, de este equipo somos. Es como cuando uno, ¿de qué equipo eres? Querámoslo o no, somos de Estados Unidos. Sí. Para bien o para mal, te guste o no. ¿Y qué hacemos todos los países occidentales de segunda mano?
como dijo Jorge González. Son los clientes, Sí. se llaman clientes. Lo que hacemos es replicar la vida estadounidense adaptándose a nuestra realidad, y por eso tenemos un McDonald's, un Starbucks y malls y todo eso. Entonces, para cerrar la idea, Adriano, y agradecerte mucho, ¿por qué seguimos estando en Occidente? ¿Por qué seguimos estando en este equipo pensando en toda esta situación geopolítica que viene? Es que en el otro equipo nunca nos van a querer. Los norteamericanos son iguales a los romanos, sobre todo en el ejército. Si tú ves si tú vas al servicio militar en Estados Unidos, te dan la ciudadanía. Eso es un aspecto brutal y ultra romano. Los romanos eran así. Si tú hacías el servicio militar para el imperio, 20 años, te ganabas tu ciudadanía. Y si tú ves los apellidos de los generales norteamericanos, son todos no ingleses, son no alemanes. Y Estados Unidos es un imperio romano a su manera, ¿ya? Y nosotros somos de ahí, venimos de ahí, esa es nuestra cultura, nuestro idioma es el latín. Y muchas veces los confundimos, pero la palabra paz, por ejemplo, es la palabra pax romana. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a esta pax, que no es una paz en el sentido cristiano. Nosotros usamos mal la palabra paz, ¿ok? La palabra paz es una palabra cristiana, es una palabra holística, ¿ok? Ausencia de violencia, eso. La pax, el origen de nuestra paz, de nuestra palabra, no tiene nada que ver el significado la una con la otra. La pax es la situación que han vivido los occidentales hasta ahora, desde la caída del muro de Berlín hasta ahora. O sea, una situación en la que no hay violencia en la calle porque el hegemón Estados Unidos impide que los clientes se maten entre ellos, que es lo mismo que pasaba en el Imperio Romano con las provincias, ¿ok? Si tú le preguntabas a un ciudadano de una provincia del imperio, te decía que el Imperio Romano nunca iba a acabar después de la derrota con los cartagineses. Y los norteamericanos y los occidentales pensaron lo mismo cuando cayó el muro de Berlín. Nos deshicimos de nuestro enemigo histórico, nos deshicimos de nuestra dicotomía, de nuestro alter ego, de nuestro espejo malo. Se acabó la historia. Esto nunca va a cambiar. El capitalismo va a durar para siempre. El Imperio Romano va a durar para siempre. Las cosas nunca duran para siempre. Nunca. Adriano Rivadeneira, muchas gracias por venir esta mañana a Radio La Clave. Muchas gracias. ¿Dónde te escuchamos en el podcast? Historias felices y tristes de Occidente en Spotify y ahí están todos los episodios publicados en mi Instagram, Adriano-Rivadeneira. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La Clave 92.9. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El exministro de Defensa, Mario Desbordes, se encuentra en el centro de la controversia tras la revelación de chats que sugieren su intervención en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Según los informes, Desbordes habría participado en conversaciones con el ex magistrado Juan Antonio Poblete, quien está implicado en el caso de escuchas telefónicas conocido como Operación Topógrafo. Es por eso que tenemos a Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, esta mañana. Buenos días, Nicolás. Hola, Nico. Aló, Nico, Aló. ¿estás por ahí? Queremos entender. Ha estado difícil la comunicación. No. Bueno, hay un tema de apagones, hay un tema de internet en algunas zonas, nos estaban contando nuestros auditores. ¿Ahí sí? Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, queremos Ha estado entender Rocky, pero estamos esto. sobreviviendo frente al sistema frontal que empieza a llegar para Santiago. Y como dato, en el sur ya comenzó el ciclón con todo. Uy, Hay la región de los lagos, hay los aumento ríos. de caudal en el Salto del Laja notorio y nos reportan a través de nuestro grupo de WhatsApp que realmente en el sur hay en este instante la llegada de este ciclón extratropical. Mientras nuestro equipo técnico y humano hace bastantes malabares para tratar de dar con Nicolás, es importante el contexto, Fran. Sí, en estos chats, Poblete, Juan Antonio Poblete, el ex magistrado, parece solicitar el apoyo de Mario Desbordes para favorecer el nombramiento de Letelier. Ahora sí, Nicolás Sepúlveda, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están todos por allá? Buenos Bien. días, todo bien. Nicolás, ¿nos puede hacer un pequeño resumen de lo que CIPER Chile ha publicado? Por supuesto, invitando a que la gente se suscriba a CIPER Chile para poder seguir contribuyendo al periodismo de investigación. Sí, nosotros tuvimos acceso a un informe de la PDI que muestra
algunos chats, revisión de celulares, digamos, del ex juez Juan Poblete Méndez, ex juez del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y de Copiapó. Él se hizo conocido porque autorizó algunas interceptaciones telefónicas de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Recordemos, ¿no?, el caso Topógrafo, donde el Ejército espió al periodista Mauricio Weibel, por ejemplo, y también a otros militares denunciantes de corrupción. Pues bien, en ese caso, donde la Fiscalía está investigando estos pinchazos telefónicos irregulares, al juez Poblete, al ex juez Poblete, porque él ya se jubiló, el año pasado, en abril, le allanaron el celular de su casa y ahora tuvimos acceso al informe de ese celular, ¿no? En las conversaciones del WhatsApp del señor Poblete, detectamos que hay un lobby judicial. Específicamente lo que publicamos ayer tiene que ver con un lobby y ciertas conversaciones para lograr que la señora María Teresa Letelier pudiera llegar a la Corte Suprema, algo que efectivamente pasó. Y entre las personas con las que conversó el señor Poblete para lograr eso está Mario Desbordes, ex ministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera, actual candidato a alcalde por Santiago. Y Mario Desbordes, bueno, le bajó un poquito el perfil a todo esto. Su respuesta fue minimizar la situación. Sí, yo escuché ayer algunas entrevistas que dio. Hay que decir algunas cosas. Él dice que en su rol como presidente de partido, él tenía que buscar los votos en el Senado para lograr aprobar la propuesta del gobierno, ¿no? Del gobierno de Piñera en ese momento, para la Corte Suprema, pero lo cierto es que este lobby se da cuando Desbordes ya no presidía RN, ¿no? Tampoco era ministro. Y bueno, el chat es bien claro. Yo los invito a leer el reportaje en CIPER. Pusimos el chat completo, digamos, donde Mario Desbordes se compromete a apoyar la postulación de la señora Letelier. Finalmente, acá el tema de fondo es la opacidad en el nombramiento, ¿no?, de las autoridades del Poder Judicial y cuáles son los compromisos que se toman para poder poner a ciertas personas en esos cargos. Nicolás, hay una duda que tiene que ver en relación a el tema de poner a la gente en los cargos. Hay quienes plantean y dicen, bueno, esto es lo más normal del mundo, que uno recomiende a alguien cuando están buscando una persona una pega. Pero desde ese punto de vista, ¿por qué esto estaría mal? El punto acá no es poner a alguien en una pega, ¿no?, o recomendar a un amigo en una pega. Hasta acá estamos hablando de altos cargos del Poder Judicial, de personas que eventualmente van a tener un conflicto de interés a la hora, por ejemplo, de, qué sé yo, cuando la señora María Teresa Letelier tenga que revisar una causa que afecta al señor Mario Desbordes, o una causa que afecte al señor Juan Poblete, el ex magistrado que hizo el lobby para que ella llegara a la Corte Suprema. Eso pasó, ¿no? El señor Poblete el año pasado fue formalizado por la Fiscalía por estas interceptaciones telefónicas irregulares, por haberlas autorizado, y quedó en prisión preventiva. Estuvo en prisión preventiva 6 semanas y su defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema. Ahí la señora Letelier votó, sin decir que era amiga del señor Poblete, que el señor Poblete le había hecho su campaña y carrera para instalarla ahí en la Corte Suprema. Ella votó, su voto fue clave y el señor Poblete salió de prisión preventiva, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de administración de justicia. Acabamos de publicar un segundo reportaje con otros chats del celular del juez Poblete, en este caso, de desfavores que se hacen ministros de la Corte Suprema para votar por ciertos candidatos que ellos van a instalar en las notarías, ¿no? Recordemos que los ministros de las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, son quienes elaboran las ternas y eligen los candidatos para instalar notarios. Los notarios, que son una de las personas mejor pagadas en Chile, al igual que los archiveros judiciales y los conservadores de bienes raíces. Entonces, acá lo que estamos hablando es de elección de autoridades del Poder Judicial que después van a tener incidencia muy relevante en causas judiciales, pero también en nombramiento de cargos como notario o conservadores de bienes raíces. Y están todas las conversaciones en ciperchile.cl. Nicolás, gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos a todo lo que estén publicando también en los próximos días. Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER. Muchas gracias por este contacto, que estés bien. Gracias a ustedes, que estén bien, chao. Chao, igualmente. Bueno, en la mañana ustedes pueden seguir en Radio La Clave con Clave Morse, la 92.9 FM en estos 10 años de Radio La Clave, que el viernes vamos a celebrar con todo. Nosotros los dejamos por acá y nos seguimos comunicando a través de streaming y redes sociales. Cuídense. Chao. Buen día, sigan.